Le quiero dar la bienvenida a cada uno de los presentes a este conversatorio que es una especie de introducción a los programas en línea del Instituto Nahalat Yehoshua que reanudan en el mes de noviembre. El propósito de este conversatorio es exponer de manera breve qué es el Instituto Nahalat Yehoshua, cuál es el objetivo, y adentrarnos un poco en el contenido del programa Rotfei Tzedek, el primer programa que estará desarrollándose a partir del mes de noviembre. ¿Qué es Nahalat Yehoshua? Esencialmente, el Instituto Nahalat Yehoshua es un programa educativo de la Fundación Extratim que le brinda la oportunidad a toda persona de explorar formalmente la herencia judía en idioma español. Como muchos de ustedes ya sabrán, por varios años la Fundación Extratim ha estado brindándoles diferentes cursos alrededor de temáticas muy particulares: Torah, Israel, Mashiach y la tradición de Israel. Pero en esta ocasión queremos hacerlo de manera aún más formal y más detallada, y sobre todo más enfocado en la práctica que en la teoría. Y de ahí los nombres de los programas. El primer programa, Rotfei Tzedek, buscadores o procuradores o promotores de justicia social. También tenemos el programa Morei Derech, guías, Rabbanei Kehilot, rabinos comunitarios. Este es precisamente el objetivo primordial del Instituto Nahalat Yehoshua. Aunque cualquier persona puede participar de los programas, el objetivo principal es asistir en la creación de una estructura comunitaria. Y por ello vamos a exponer los programas de tal forma que sea posible canalizar lo aprendido en la práctica, tomando en cuenta el entorno, es decir, los factores sociales, económicos, culturales, educativos, todo lo que influye en el desarrollo del ser humano. Nuestro objetivo es llegar a toda persona que sinceramente esté motivada con el deseo de ser partícipe de esta enseñanza y esté dispuesta a ponerla en práctica por encima de cualquier limitante debido a estos factores previamente mencionados: sociales, educativos, culturales, económicos y demás. Ciertamente lograr reunir un grupo de estudiantes provenientes de diferentes entornos no es nada fácil, por lo que en las conferencias trataremos de hablar un solo lenguaje que sea accesible a todos, un lenguaje claro, y en caso de temáticas difíciles, pues estas serán acompañadas con sus respectivas explicaciones detalladas. Y de esta manera seguimos el legado de nuestro movimiento. Y por ello el instituto lleva como nombre Nahalat Yehoshua, legado de Yehoshua de Nazaret, el Manhig Ruhani, el líder espiritual más destacado de toda la historia humana. Y quizás el término espiritual en español transmita un concepto diferente al hebreo, porque la espiritualidad, o en hebreo Rohaniut, no es la negación del mundo ni de la materia, sino saber cómo interactuar con ella, cómo usarla apropiadamente. Y por ello es que las mitzvot son códigos de vida, los mandamientos son los códigos de la vida. Consecuentemente, la vivencia de las mitzvot, cuando ponemos en práctica los mandamientos, esto es lo que se define en hebreo como Ruhaniut, la espiritualidad, es decir, el vivir la vida con sentido verdadero. Y la enseñanza de Rabbeinu Yehoshua es clave, la cual nos acompañará durante todos estos programas, porque la enseñanza de Rabbeinu Yehoshua no es para la vida después de la muerte, sino que es una enseñanza práctica para esta vida, una enseñanza que nos permite vivir la vida con sentido, el sentido que el Creador plasmó en la creación. Las primeras enseñanzas, ustedes recordarán, registradas en los escritos de los primeros discípulos, son precisamente sobre las cualidades del ser humano, lo que llamamos en hebreo Midot Tovot. Ashrei Sefale Ruach, Sake Alef, Rotfei Shalom, Anivut. Todas estas cualidades, cómo desarrollar
estas cualidades, cómo ponerlas en acción. Es la enseñanza primaria de Rabbi Yehoshua. Es necesario la disposición de dos partes. Existe ya la enseñanza, existe el líder espiritual que con su ejemplo indica cómo poner en práctica la teoría, pero es necesario también la disposición del receptor. Así que, con este preámbulo, hablemos un poco del primer programa, Rodfei Tzedek. La primera temática a tratar es el ser humano y su misión. ¿Qué es el ser humano? ¿Es alma, es cuerpo o es algo más? ¿Qué es el alma? ¿El alma es mortal? ¿El alma es inmortal? ¿O quién es el verdadero yo? No podemos hablar de otros temas que forman parte de este primer programa, como por ejemplo la identidad hebrea, las mitzvot, el musar, el ciclo de la vida, la relación, el amor, el casamiento, etc. No podemos hablar nada de esto si primero no comprendemos quiénes somos. Obviamente, comprendemos es entre comillas, porque nuestra comprensión siempre será limitada, porque no somos el creador, sino que somos la hechura. Pero cuando digo comprender, me refiero a tener una idea bastante clara de lo que es el ser humano en relación con el creador y con la creación. Porque hay veces que cometemos el error de querer comprender quiénes somos, pero como seres individuales, y este es el grave error, y es lo que tratamos de romper con esta primera presentación, el primer programa. Aunque es posible llegar a cierto conocimiento de quiénes somos de esta manera individual, no podremos tener una idea clara sobre el ser humano si lo analizamos simplemente como un ser individual. Por varias razones. Primeramente porque el ser humano no fue creado en un contexto de individualismo, sino como una unidad con responsabilidad del entorno. Y esta responsabilidad no solo la vemos en el exterior, es decir, el ser humano no nace de la nada, obviamente, sino que es el resultado de la unión de seres humanos, que a su vez vemos claramente que estamos necesitados del medio ambiente. Y todo esto pues está perfectamente ideado por un creador, así que, en breves palabras, somos parte de un todo. No nacimos de nosotros mismos, sino que nacimos de otros y dependemos de un medio ambiente. Y todo esto fue ideado perfectamente por el creador. Y de esta forma, pues el mundo, lo que vemos a primera vista, ya apunta, ya nos dirige a pensar que no se trata de un individualismo. Es decir, nuestra existencia no está enfocada en el yo, sino en una unidad. Pero además, esta realidad de la unidad no solamente la podemos apreciar en el exterior, como ya dije, sino que esta realidad de unidad como esencia del ser humano se refleja también en nuestro interior, como hemos sido diseñados por el Creador. Y es aquí donde trataremos el tema del alma, lo que se conoce en español como el alma, por supuesto, porque en hebreo hay otra concepción. ¿Qué soy? ¿Soy el cuerpo? ¿Soy el alma? ¿O soy algo más? Lamentablemente, gran parte del mundo ha sido influenciado por los conceptos griegos derivados de Platón, Aristóteles. De hecho, ambos son los llamados padres de la filosofía occidental. Y para este concepto, pues el ser humano es un alma, un ente diferente al cuerpo, que sigue viviendo cuando el cuerpo fallece. Y en ciertas escuelas del judaísmo aún se enseñan estos mismos principios. Así que vamos a estudiar cómo hay una sincronía entre la naturaleza del ser humano y la unidad indivisible representada en el universo. Por ello es importante comenzar por nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Porque no podemos procurar tzedek
la justicia social si no estamos conscientes de quiénes somos primeramente, si no nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando digo conocemos, una vez más, no me refiero únicamente al ser individual, sino a comprender que somos parte de un todo. Todos tenemos un barro en común y todos tenemos un aliento de vida en común. Esto es importante tenerlo claro. Somos parte de un todo y comprendiendo todo esto nos va a ayudar a relacionarnos con la justicia social, con verdad, tanto en referencia al Creador, nuestro Hacedor, así como con la creación. Vamos a usar una imagen de una madre como alegoría para comprender lo que les trato de decir en esta ocasión. La imagen es, por supuesto, en relación al ser humano y la creación. ¿Cuál es esta relación? Toda mujer tiene el potencial de ser madre, pero no lo conoce, no conoce este potencial, esta capacidad. No sino hasta que lo vive, hasta que llega a ser madre. Y así es el ser humano y su potencial como un ser especial hecho por el Creador. ¿Cuándo es que la mujer es madre? Cuando queda embarazada, cuando da a luz o cuando cría al hijo. Su instinto natural es de ser madre. Su cuerpo está diseñado para desarrollar la función de madre. Y así es el ser humano. Fuimos creados de una manera especial para poder manifestar nuestro potencial con el resto de la creación. De cierta manera, toda mujer es madre en potencia, pero cuando queda en estado, se activa su maternidad. Y lo que pasa después es el desarrollo, el crecimiento de esa capacidad. De igual manera el ser humano, cuando descubre, cuando se abre para poder comprender quién es y desarrollar ese potencial. De manera que la madre comienza a desarrollar su capacidad de maternidad en el proceso de crecimiento del hijo en su interior, cuando da a luz y en la crianza del hijo. Es el desarrollo de la maternidad en diferentes niveles y así es el ser humano. Hemos sido creados admirablemente. Tenemos un gran potencial por naturaleza, pero para poder vivir la vida de una forma que no imaginamos, necesitamos primeramente descubrir nuestra capacidad, nuestro potencial y ponerlo, activarlo para poder desarrollarlo, así como la madre. Así que hay que procurarlo y solo cuando lo procuramos se activa y entonces vivimos la vida experimentando el desarrollo de ese potencial admirablemente. Y es este potencial el cual vamos a estudiar en este primer programa de Rotfe Sedek. Así como la sensación de la madre cuando comienza a experimentar la maternidad, un potencial que tenía, una capacidad, pero que únicamente comienza a sentirlo y a desarrollarlo cuando queda embarazada y luego lo desarrolla en el crecimiento del niño en su interior, cuando da luz en la crianza y demás, de igual manera el ser humano. Así se puede comprender la relación del ser humano con la creación, la interacción del ser humano con su semejante y la creación, usando la imagen de una madre como alegoría. Todos tenemos el potencial de rectificar los errores que se han cometido en el mundo. Todos tenemos el potencial de llevar el mundo a la perfección. Solamente tenemos que descubrirla en nosotros y procurarla. Una vez que la procuremos, comenzaremos a experimentarla. Así que tenemos que poner en acción ese potencial, que son nada más que nuestras cualidades,
nuestras capacidades en el contexto de una unidad, en el contexto de una creación. Somos parte de un todo. Hay que descubrir nuestro potencial y ponerlo en la acción. Ahora bien, para comprender nuestra relación con nuestro Hacedor, con el Creador, con Hashem Yitbaraj, debemos comprender previamente cuál es el mensaje nuevo que trae Israel al mundo, o dicho en otras palabras, cuál es el objetivo por el cual el Creador eligió a Abraham y la nación de Israel, cuál es este potencial que delegó en nuestras manos. Obviamente, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿cuál es el gran mensaje, cuál es las buenas nuevas que anuncia Israel al mundo? Quizás la respuesta más simple es pues que hay un solo creador y que Él es la fuente de la existencia, que no existen muchos dioses o muchos poderes, sino que hay uno solo. Pero esa no es la realidad, ese no es el mensaje por excelencia que Israel debiese impartir al mundo. La Torá nos muestra el siguiente mensaje. El mensaje del Eterno que Israel manifiesta al mundo. La imagen es la siguiente. El creador de nuestro universo, sin dudas, es un ser inteligente. Todo lo puede. Él es la fuente de la existencia. Es inigualable. Si es un ser inteligente, entonces la creación tiene un propósito. Y si el mundo tiene un propósito, entonces quiere esto decir que hay un proyecto que aún está en progreso, porque aún el mundo no está tal y cual el propósito del Creador. Por lo tanto, el proyecto aún sigue en progreso. Y es por ello que el Creador entrega instrucciones, medidas, prácticas, esperando que éstas se lleven a cabo por los seres humanos. Precisamente es esta concepción sobre las mitzvot, sobre las instrucciones del Creador, las que marcan la gran diferencia. Es este el verdadero mensaje que Israel transmite al mundo. No solamente Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Hashem es uno solo, existe un único y uno creador, sino que el mensaje se extiende a una relación, a una conexión. Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Hay una relación de amar, de entregar, de conectarte con Él, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos tres niveles de conexión los vamos a tratar precisamente en el programa Rotfe Tzedek. De manera breve, para comprenderlo, imaginemos a un hombre que tiene un hijo. Imaginemos la conexión que existe o que debe existir entre Israel y el Creador con esta imagen, la imagen de un hombre y un hijo. Apenas el hijo desarrolla cierta fuerza física a su corta edad, el padre le da una orden, una sola orden. Todos los días me has de traer el periódico. Y así hizo el hijo, todos los días. Mientras el hijo tenía corta edad hasta que fue creciendo, le trajo su padre el periódico. Cumplió todo lo que el padre le pidió. Una sola mitzvah, al pie de la letra, tráeme el periódico. Hasta que el hijo creció un poco más y el padre le dio otra orden. Además del periódico, me vas a traer un vaso de agua. Así hizo el hijo, hasta que creció un poco más y el padre le da una tercera orden. Además del periódico, del vaso de agua, me vas a traer la ropa. Así que ya el hijo tiene 3 órdenes por las cuales va a vivir el resto de su vida. Todas las mañanas debe traerle a su padre el periódico, un vaso de agua y la ropa. Así hizo el hijo por toda su vida, hasta que llega el momento que el hijo crece en esta relación de obediencia con su padre.
y un buen día descubre que su padre no lee el periódico, su padre no toma agua y su padre no viste ropa. Por supuesto, el hijo confronta a su padre y le pregunta: ¿por qué por tantos años me hiciste creer que necesitabas de estas cosas? ¿Por qué me hiciste traer agua, periódico, la ropa, si tú no lo necesitas? ¿Por qué razón? Cuando nos hacemos esta pregunta en relación a Israel y el Creador y la Torá, por supuesto que la respuesta religiosa puede ser la siguiente, respuesta inclusive endorsada por movimientos cabalistas modernos. La respuesta del padre hacia el hijo puede ser la siguiente: es cierto, hijo, todo esto te lo pedí aunque no lo necesito, pero mi objetivo era tenerte cerca. Es decir, el Creador lo que quiere es que los hijos de Israel estén cerca a Él, obedeciéndole. El padre le puede decir al hijo: mi interés era únicamente estar cerca de ti, o que tú estés, mejor dicho, tú estés cerca de mí. Estas órdenes, estas instrucciones que te di eran simplemente medios de acercamiento y nada más, porque en realidad yo no leo el periódico, yo no tomo agua, yo no visto. Eran simplemente medios de acercamiento por tu bien. ¿Hashem necesita que guardemos el Shabbat? La respuesta religiosa es no. Hashem no necesita nada de nosotros. ¿Hashem necesita que honremos a los padres? No, es la respuesta religiosa. ¿Hashem necesita que no codiciemos? No. ¿Hashem necesita que no mintamos? No. Todo es por nuestro bien. Él no necesita nada. Era simplemente para tenernos cerca. Así como el Padre no necesita nada del Hijo, de igual manera, el Creador no necesita nada del pueblo de Israel. Todo lo que nos pide, aunque Él no lo necesite, es solo para acercarnos a Él. Esta es la percepción religiosa y no solo de poco alcance espiritual, sino que es una percepción errada de raíz. Y lo voy a explicar. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿es posible que acercarse a Hashem llevando a cabo tareas que a Él no le interesan en lo más mínimo, que no necesita en lo más mínimo, sea el mensaje de la Torá y las Mitzvot para Israel? ¿Realmente ese padre ama a su hijo? Analicemos esto por un momento. Un padre que hace que su hijo le traiga un periódico, agua y ropa, y en realidad nada de esto necesita, realmente ese no es un buen padre, porque ¿qué clase de relación está creando con su hijo si él no necesita nada de lo que le está pidiendo su hijo? En otras palabras, ¿qué aprendió el hijo en esta relación o en este proceso por el cual el padre le hizo pasar toda su vida? Sin duda aprendió obediencia, sin dudas que sí, pero no creo que aprendió a crear una relación o una conexión con su padre. La relación que creó es como la relación de un soldado que obedece a ciegas, pero el soldado no se conecta, no crea una relación de amor, de conexión con aquel que le dio la orden. La relación o la conexión con el Padre no se crean realizando labores que al Padre no necesite. La única forma de crear una relación, una conexión, es cuando lo que hacemos o cuando lo que el Padre nos pide es algo importante para Él. Cuando lo que el Padre le pide al Hijo es algo que Él necesita. Cuando esa petición o esa acción que va a hacer el Hijo es de utilidad para el Padre, entonces tiene sentido, entonces se crea una relación verdadera, porque hay un sentido detrás de la obediencia. Si tengo que hacer algo por mi Padre, y por supuesto como inspiran la Torá y los profetas, sin esperar nada a cambio, si tengo que hacer algo por mi Padre, sin esperar un bien personal a cambio, y ahora me entero que todo lo que yo pude hacer por mi Padre, en realidad a Él no le interesaba. Él no necesitaba nada de lo que yo estaba haciendo. La pregunta sería obvia. Entonces,
qué es lo que estoy haciendo, cuál es el objetivo detrás de realizar labores que mi padre no necesita, que no hay utilidad detrás de ello. Tengo que hacer algo por mi padre que a él no le importa y además sin pensar en el beneficio personal. O sea, ¿qué estoy haciendo? Esta es la respuesta adecuada que debemos de llevarnos en esta introducción. La única manera en que podemos hacer algo por nuestro padre y sin esperar un beneficio propio a cambio es cuando lo que hacemos es importante para el Padre. No para nosotros, para el Padre. Imagínate que Hashem nos sacó de Egipto. Imagínate que esto fue a través de milagros y portentos, que nos dio una tierra en particular, que nos llevó al Har Sinaí, nos entregó Torah y Mitzvot, y nos dice, si hacen lo que yo les pido, los recompensaré, los bendeciré, los prosperaré, serán de bendición a otros pueblos. Y entonces nosotros les decimos, Naaseh benishma, lo vamos a hacer porque es importante para ti. Vamos a cumplir con todos estos requisitos porque estamos seguros que es un proceso que tú tienes con nuestro universo y lo vamos a hacer por ti. Lo vamos a hacer y no nos tienes que recompensar por ello, porque te amamos, te queremos. Lo hacemos porque es importante para ti. Y así está bien. Pero si de pronto todo lo que nos pidió no era importante para él y nosotros no estamos esperando recompensa alguna, la pregunta es, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la coherencia en esta relación? Que un padre le pida a su hijo algo que no es importante para el padre. ¿Qué tipo de relación estamos creando? Volviendo a lo dicho previamente, si decimos que Él hizo al mundo con un propósito, y esto significa que Él quiere llevar algo a cabo, que hay un programa, que hay un proyecto en proceso, y que esto que nos pide es muy importante para Él, entonces nuestra relación tiene sentido. Y si esto es muy importante para Él, que nosotros lo hagamos, entonces, como consecuencia, nos dio los medios para llevarlo a cabo. Torah y Mitzvot, una tierra donde plasmarlo para transformar al resto del mundo, porque es parte del proyecto del Creador con nuestro mundo. Es importante para Él que lo hagamos, que irradiemos luz. Entonces, y solo entonces, cuando concibimos esto, y esto es una realidad para nosotros, para nuestra vida, estamos teniendo una relación y una conexión con Él. El punto culminante es que Hashem no te pide que hagas algo porque necesita de ti, sino porque te necesita a ti. Está buscando una relación con tu persona. Necesita que tú funciones como un ser en todo su esplendor, que descubras el potencial que puso en ti y que éste lo lleves a cabo. Así que ese es el objetivo de nuestro primer programa, sin el cual no podemos avanzar a los demás programas. Así que espero que nos puedan acompañar a mí y a todos los que vamos a formar parte de este primer programa, Rotfe Sedek. Te espero.